alrededor de una hora buscando la dirección de nuestro Dios a través de su palabra, y creo que nos hemos gozado mucho en este tiempo de alabanza. Amén, hermanos. Digo, las alabanzas no son para ustedes ni son para mí, son para el Señor, pero hay bendición para nosotros también. Entonces, por eso digo, nos hemos gozado, porque dice el Señor que todo lo que respire le alabe a Él mismo. Y además de que suave y hermosa es la alabanza para nuestro Dios. Entonces, hermanos, vamos a concentrarnos en esta mañana. Yo sé que hay muchos pensamientos, hay muchas actitudes, hay preocupaciones también. En fin, tenemos nuestros pensamientos, es un mar de pensamientos. Algunos estamos pensando tal vez en los problemas, otros en las deudas, otros en las enfermedades, y así podemos seguir la lista y nunca vamos a terminar de entender la mente de cada uno, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí podemos hacer es pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana para que su palabra, que es la que necesitamos, llegue a nuestro corazón, y entonces nosotros ver las cosas de una manera muy distinta, es decir, como las ve Dios. Porque sí se puede llegar a pensar de esa manera, hermanos, claro que sí. Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero si yo me apropio de la palabra de Dios, puedo llegar a pensar de una manera muy diferente, muy diferente. No es que digamos yo soy Dios, no, sino que nosotros procuramos ser semejantes a Cristo, nuestro Salvador. Hay un himno que dice, ser como Cristo es mi petición. Entonces a eso me estoy refiriendo. El apóstol Pablo decía, hablando acerca de la meta, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello de lo cual también fui asido. Es decir, hermanos, es dar un paso más en la vida cristiana. Y que nuestros pensamientos, cuales sean, una vez que salgamos de este lugar, sean muy diferentes, como Dios quiere, ¿verdad? Así es de que, bienvenidos, hermanos, vamos a tomar la Biblia, que es la palabra de Dios, para escudriñar ahí el tema que nos corresponde en esta mañana. Denme la oportunidad de marcar bien el tiempo y así, de esa manera, vamos guiándonos. El texto que vamos a compartir, hermanos, es un texto ya muy, muy conocido. Busquen, por favor, como quiera, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 8. Si ya lo encontraron, hermanos y hermanas, vamos a repetirlo una sola vez. Yo creo que con eso es más que suficiente. Es un versículo que nos ha acompañado durante muchos años, ¿verdad? Lo hemos citado, lo hemos visto, lo hemos estudiado, pero nunca se nos debe de olvidar tampoco. ¿Listos? Dice, Primera de Juan 4:8. El que no ama, este sería nuestro versículo de memoria, como le llamamos. Pero ¿qué nos dice este versículo, hermanos? ¿De qué nos habla? Porque a veces lo vemos, lo memorizamos, pero como que también a veces perdemos el sentido de lo que está diciendo. Dice el versículo, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hace unos momentos, si ustedes se fijaron bien en la lectura del Salmo 139, nos habló, nos habla el Salmo, por medio de David, acerca de dos atributos de nuestro Dios. ¿Cuáles eran? Exacto. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Esto quiere decir que nuestro Dios está en todas partes. Él está aquí, hermanos. Él es omnipresente. El Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, yo estoy ahí en medio. Entonces, Dios, nuestro Dios es
omnipresente, Él está en todas partes. A diferencia del enemigo, Él no es omnipresente. Dios sí es omnipresente, está en todas partes. Ese es un atributo natural de Dios, pero también nos habla del atributo de la omnisciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él todo lo sabe. Y precisamente el salmista ahí lo describe cuando nos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y luego dice, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hermanos, Dios es omnisciente, sabe todo, absolutamente. Todavía nuestra mente no alcanza a procesar algún pensamiento, Él ya lo sabe. Él sabe cuáles son tus cargas en este momento. Sabe cuáles son tus necesidades también. Sabe cuáles son tus pruebas. Dios lo sabe. Y también Dios sabe cuál es ese pecado que de alguna manera nos está golpeando a cada uno de nosotros. Por eso también el salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, hay cosas que nosotros decimos, sí, pues esto está muy oculto. Realmente sí está muy oculto. Pero para Dios no. Dios sabe todas las cosas. Por eso dice también la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, es la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, aunado a 1 Juan 4:8, nos habla de otro atributo que es un atributo moral, es un atributo en donde Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Y ese es un amor ágape, un amor que está fuera de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. No lo podemos entender. Por eso dice, porque de tal manera, de la manera más asombrosa y más maravillosa, amó Dios a este mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No alcanzamos a dimensionar el amor de Dios, hermanos. Pero el amor de Dios ha sido derramado también en nuestros corazones por medio de Cristo el Señor. Yo no entiendo cómo una persona no puede temblar al momento de decirle que si muere en sus delitos y en sus pecados va a la condenación eterna, en donde la llama jamás será apagada, donde el gusano no muere. Hermanos, ustedes han visto a una persona que lamentablemente ha sufrido el accidente de quemaduras en su cuerpo. Yo he estado en el hospital, duré 26 días internado, y en el área de cirugía plástica, ahí nos tenían que juntar a la mayoría para bañarnos. Algunos no podían, tenían que llevarlos en camillas, otros en sillas de ruedas, pero ahí en ese lugar, en ese quinto piso de cirugía, era algo tremendo porque los vendajes caen, fuera vendajes. Y ahí mirábamos a un niño de escasos 11 años en una camilla, a él lo metían en camilla, todo quemado su cuerpo. Si ustedes vieran el sufrimiento de ese niño, tenían que quitarle hacia lo vivo lo quemado. Lloraba como no tienen idea. Entonces, ¿se darán cuenta lo terrible que ha de ser el infierno? No entendemos, hermanos, el amor de Dios para con nosotros. Ese amor tan grande y tan maravilloso. Y desde luego dice en 1 Juan 4:8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Sí? Esto también nos compromete a nosotros a verdaderamente amar a las personas. ¿Sí? Si tú no amas a las personas, dice la Biblia, no has conocido a Dios. ¿Se fijan que es grande el compromiso aquí? El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios, hermanos? Yo les pregunto en esta mañana. ¿Cuántos conocen a Dios? Cristo es Dios. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú conoces a Dios.
Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, Cristo es Dios. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de el título, una prueba de Dios. Una prueba de Dios. No se les olvide el versículo, por favor. Una prueba de Dios es el título para que nos ayude Héctor ahí. Pero quisiera invitarles, por favor, para que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 13. Vamos a batallar un poquito con la garganta, pero nos vamos a apoyar mucho en ustedes también. En Deuteronomio, capítulo 13, les voy a invitar para que tengamos una lectura. Disculpen, es del capítulo 12, versículo 29. Repito, Deuteronomio 12, 29 hasta el 13, 5. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos, por favor? Repito la cita. Deuteronomio 12, 29 hasta el 13, 5. Por favor, ¿qué dice? Gracias, hermanos, por ayudarnos con esta porción bíblica que tiene que ver en contexto histórico con el pueblo israelita. Sabemos por la Biblia que Dios escogió a los israelitas, los llevó a esa tierra que había prometido, y no solamente eso, sino que los guardó en todos los aspectos. Pero el común denominador del pueblo de Israel era que endurecía su cerviz, a pesar de que podía casi palpar las maravillas de Dios. Y esto lo llevaba a una decadencia espiritual, no una, sino varias veces, ¿verdad? Y el pueblo de Israel tiene muchas apreciaciones que nos ayudan a nosotros también a entender el pensamiento de Dios. Recuerden que cuando Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, Egipto es el tipo del mundo también. Y podemos de ahí estar haciendo algunas aplicaciones devocionales. Entonces, pero aquí quiero hablarles acerca de una prueba de Dios. Cuando dejamos de ver con seriedad la obra redentora de Cristo, es decir, lo que Él ha hecho por todos nosotros al dar su vida, al dar su cuerpo, al padecer,
de acuerdo a Isaías capítulo 53 y los evangelios, entre otros. Cuando dejamos de ver con seriedad todo esto, hermanos, creo que ahí se prende una alarma interesante en nuestras vidas. Cuando dejamos de ver con seriedad lo que dice primero a los Corintios capítulo 15, versículo 3, cuando nos dice la Escritura, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a este libro, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A esto, hermanos, le llamamos el Evangelio que tiene poder para salvación. Cuando dejamos nosotros como cristianos de ver con seriedad esto, es ahí en donde empezamos a notar y a ver hacia el otro lado, dándole más importancia a lo que no es tan relevante para nosotros. Hermanos, no debe haber algo más importante para un cristiano que el Evangelio, porque a través del Evangelio hemos sido salvados de la condenación eterna. Creo que el Evangelio es el parteaguas de todo cristiano, amén. Si no hay Evangelio, no hay salvación. Si no hay Evangelio, no hay vida eterna. Si no hay Evangelio, no hay Espíritu Santo. Entonces, es el Evangelio, hermanos, lo que nos debe de llamar la atención el tiempo que Dios nos deje en este mundo. Porque si no hay Evangelio, nosotros no podemos ver a las personas como Dios quiere que las veamos. Recuerden que el Señor miraba a las personas como ovejas dispersas y desamparadas que no tenían pastor. Y creo que a veces se ha hecho un callo espiritual en nuestras vidas, de tal manera que las cosas que hay en este mundo nos han llamado más la atención y hemos inclinado en algún momento nuestro corazón hacia las cosas de este mundo. Y es lo que precisamente dice ahí en Deuteronomio capítulo 13, aún y cuando Dios advierte, ahí en el encabezado dice advertencias contra la idolatría, aún y cuando Dios advierte no solo una vez, sino constantemente, hermanos, nuestro corazón se vuelve tan obstinado y quiere buscar otras cosas. Es ahí donde queremos descansar en esta mañana y ver este tema, una prueba de Dios. ¿Dónde vemos la prueba de Dios, hermanos? Recapitulando un poquito aquí en la historia, dice, cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, ¿sí? Todo esto realmente, hermanos, sucedió. O sea, cuando Dios hace una promesa, Dios la va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú y yo prometemos cantidad de cosas, pero ¿sabes que de esas cumplimos unas cuantas y otras no? A diferencia de entre tú y yo, Dios cumple sus promesas. Y si Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a dar esta heredad, porque Dios así lo ha hecho, hermanos. Y a través de los años nos hemos dado cuenta que esto se ha hecho patente. Y ahora, entre el pueblo de Israel y el pueblo gentil, dice que ahora ha hecho un solo pueblo, derribando la pared intermedia. Eso lo prometió y lo ha cumplido, amén. Y lo cumplió en la persona de Cristo, nuestro Salvador. Cuando Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se ha cumplido y se seguirán cumpliéndose las profecías de parte de nuestro Dios. Hermanos, Dios advertía constantemente a su pueblo. Les prometía, les cumplía y les decía, guárdate, que no tropieces yendo en pos de ellas, ¿sí? Después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Y noten ustedes ahí la porción. Dice, dioses con D minúscula. Primera Timoteo 3:16. ¿Qué dice, hermanos? Hablando de la escritura, ¿verdad? Pero aquel pasaje, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También nos dice 2 Timoteo 2:15,
¿Qué más? A ver. Como obrero que traza, que usa bien la palabra de verdad. Y así sucesivamente podemos hablar también cuando nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hermanos, dioses hay constantemente en la vida de muchas personas, de muchos creyentes, así como le sucedió al pueblo de Israel. No preguntes acerca de sus dioses, era la advertencia diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Vean el versículo 31, nos recalca otra vez, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Y describe algunas de las cosas terribles que hacían, hermanos. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Recuerdan, hermanos, que en una ocasión nos compartía el hermano Gerardo Coronado Jr. y hablaba acerca de una deidad llamada Moloch, en donde Moloch era una estatua, creo que así con unas manos, ¿verdad? Más o menos así, y que por abajo ponían el fuego, ¿verdad? De tal manera que esas manos se calentaban al rojo vivo y los niños y las niñas eran ofrecidos al dios Moloch, que de pequeñitos los agarraban y los arrojaban a esas manos y que aún no llegaban a las manos y por lo caliente que ya estaban, esos niños literalmente explotaban y chorreaba de las manos de ese dios la sangre de los niños, ¿verdad? Esto es para darnos nada más una idea de lo que se ofrecían a esos dioses, al llegar al punto de dar a tu hijo o a tu hija, entre otras cosas, hermanos. Nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, un Dios que hace señales y maravillas y prodigios, un Dios bueno, porque un atributo más de Él es que Él es bueno. Pero la gente de alguna manera volteaba a ver a esas deidades, rindiéndoles tributo, rindiéndoles culto. Y a esas cosas Dios las aborrece. Esas cosas para Dios son abominables. Un Dios 3 veces santo no puede aceptar esas condiciones, lo que ellos hicieron a esos dioses. Y Dios dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermanos, yo no sé por qué no se atienden las advertencias de parte de nuestro Dios, cuando podemos ver con claridad cómo este mundo nos está envolviendo. Pero es que este mundo tiene poder, mas no todo el poder que tiene nuestro Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué dice el versículo 3, hermanos? Muchas gracias, hermanos. El texto nos dice, Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si en esta mañana yo te preguntara, ¿amas tú a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? No la digas, solo analízala. Si yo te pregunto, ¿amas tú a Dios? ¿Amamos a Dios, hermanos? Cuidado, porque podemos cometer varios errores ahí. Dice el Señor Jesucristo, citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, ¿verdad? Está lejos, muy lejos. Hermanos, son más fuertes las evidencias del testimonio en una persona que lo que podamos decir. Las palabras, dice el dicho, se las lleva el viento.
Por eso cuando lleguemos a este punto en donde, hermano, tú amas a Dios, amamos a Dios, tengamos mucho cuidado. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios y de qué manera, hermanos, con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es lo que nos está diciendo, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dios nos va a probar. Dios nos va a probar a cada uno de nosotros, hermanos. Vamos a ver ahí en el libro, en la carta de Santiago, por favor. Vean el capítulo 1 y ayúdenme una vez más, hermanos, a leer hasta el versículo 6, por favor. Estamos en un estudio. Santiago 1, del 2 al 6, por favor. Sí, hermanos, Dios nos va a probar para ver si realmente nosotros le amamos con todo nuestro corazón. Decía, del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿sí? ¿Qué tanto amamos a Dios, hermanos? ¿Qué tanto amamos a Dios? Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, son diversas las pruebas que van a llegar a cada uno de nosotros, pero una prueba indudable de parte de Dios es esta que nos menciona en Deuteronomio capítulo 13. Dios os está probando, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que nuestro corazón a veces, a pesar de la salvación que ya tenemos en Cristo, a pesar de contemplar las maravillas de Dios, a pesar de ver la provisión de Dios, a pesar de ver el sostenimiento de Dios, a pesar de todas las cosas que creen, nuestro corazón se inclina hacia otros dioses. Y usted puede decir, hermano Manolo, realmente yo ya dejé atrás las imágenes, yo ya dejé atrás ¿qué les gusta, hermanos? El rosario, ya dejé atrás toda esa gama de ideas, de pensamientos que solamente son el persignarse, gracias, ¿verdad? Ya dejé todo, hermanos, pero es que no necesariamente la idolatría tiene que ver con eso. La idolatría tiene que ver con todas aquellas cosas que tomen el lugar de Dios. Eso es idolatría. Si eso que tú estás pensando, eso que tú preponderas más, eso que tú abrazas más y que tú sirves más, eso que toma el lugar de nuestro santo Dios, eso se constituye una idolatría. Y te puedo dar una lista, pero nomás te menciono una. ¿Sí, hermanos? Nada más te menciono una de tantas cosas que nos han quitado la atención de lo más importante. Y no me vas a dejar mentir, porque esto está creciendo tremendamente en la vida del pueblo de Dios. Ahora, no malentiendan, hermanos, la tecnología es buena si se sabe usar correctamente, pero como la realidad de las cosas es que esto nos ha cautivado a tal grado de que esto llega a ser más importante que esto. Y no me vas a dejar mentir, porque esto lo vemos en todas las partes.
los vemos en los supermercados, los vemos en los hospitales, los vemos. Esto ha acaparado terriblemente la atención. ¿Y sabes qué contiene todo esto? Una gama de pensamientos que lo único que están haciendo es desviarnos de lo más importante, de lo que es nuestro Dios. Un Dios 3 veces santo. Un Dios que nos dice que estamos perdiendo el tiempo en otras cosas que no son tan importantes, en donde a veces vamos sucumbiendo paulatinamente, y no solo nosotros nos hemos dejado cautivar, sino también aquellos que vienen atrás de nosotros se están cautivando también. Y estoy hablando de los hijos, estoy hablando de las nuevas generaciones, porque hemos dejado a un lado las advertencias. Y tal parece que nuestra vida cristiana se vuelve un asunto religioso, un asunto en donde nada más es pasar el rato y nada tiene que ver con un compromiso, con una consagración a nuestro Dios santo 3 veces. Hay iglesias que ya dejaron a un lado la consagración. ¿Sabían esto, hermanos? La consagración a Dios. Porque solamente se les ha permeado de ideas que ya no tienen que ver con la santidad de nuestro Dios. Por eso es de que ahorita muchos cristianos están a favor de ideas equivocadas, porque número 1, no están considerando la palabra de Dios. Número 2, es más fácil ir a favor de la corriente que ir contra la corriente. ¿Sí sabían, hermanos? Pero yo me hago una pregunta. ¿Qué tanto amamos a Dios nosotros, Iglesia Bautista Jesús es el Camino? Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios como Él quiere, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice el versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿Sí están ahí en el versículo 4, hermanos? Porque está hablando de las mismas advertencias. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Es decir, decidimos tomar el arado, hermanos, y ahora nosotros tenemos que continuar en pos de Jehová. ¿Y qué más dice? A Él temeréis. A Él temeréis. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. A Él temeréis. ¿Qué más dice? Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. O sea, no hay vuelta de hoja, hermanos. Nuestro compromiso única y exclusivamente es con nuestro Dios. Lamentablemente, los dioses que a veces se agolpan en nuestra vida nos están desviando de lo más importante. Ahorita nomás mencionaba uno solo, pero ¿sabes cuántos dioses no tenemos a nuestro alrededor? ¿Cuántos dioses? ¿Qué tanto amamos a Dios? Sería una buena pregunta. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, que nos arrojan un poquito más de luz al respecto del tema. Les invito para que busquemos ahí el Evangelio de Mateo, capítulo 22, hermanos. Vamos a estar buscando ahí algunos pasajes. Mateo, capítulo 22. ¿Cómo quiere Dios que le amemos? Con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En el versículo 30 Mateo 22, 30 y 37. Voy a leer desde el 34 para que veamos el contexto de lo que se está diciendo. Dice el versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que se juntaron a una. Recuerden que este tipo de grupos, este tipo de sectas, siempre buscaban una ocasión para que el maestro cayese en cierta forma. Buscaban una ocasión, siempre buscaban algo para criticarle, siempre buscaban algo para ir en contra. Acuérdense cuando le enseñaron aquella moneda, ¿se acuerdan, hermanos?
y le dijeron, ¿es lícito dar tributo o no? Y él les dijo, a ver, esa moneda, ¿de quién es la inscripción? De César. ¿Y qué les dijo el Señor? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, no podían porque Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Y aquí en esta porción no era la excepción de que había controversia. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Sí notan ahí? Hermanos, siempre va a haber una crítica y no constructiva cuando se esté compartiendo la palabra de Dios. Por eso yo te animo, mi hermana y mi hermano, que has decidido tomar el arado para enseñar, para compartir la palabra de Dios. No te muevas, porque no son tus palabras, son las palabras del Señor. No te muevas de ahí. No es tu voz la que va a retumbar en el corazón, es la palabra de Dios. Pero hay corazones que están totalmente duros. Déjaselos al Señor, porque Él es el experto en quebrantarlos. Tú solamente predica la palabra, enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni el poder para cambiar absolutamente a nadie, solamente el poder de Dios por medio de su palabra. Así es de que no te desanimes, mantente firme. Y aquí dice que había grupos sectarios. Este intérprete de la ley le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y me imagino así la voz, así muy rimbombante, ¿no? ¿Mande? Muy ceremoniosa, muy adornadita la voz, ¿verdad? Mi voz es una voz muy chillona, muy chillante, ¿verdad? Pero ya me imagino este intérprete. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y sin duda la respuesta amorosa de parte del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay personas que ni a sí mismos deciden amarse. ¿Sí sabían esto, hermanos? Hay personas que ni a sí mismos deciden amarse. El amor es una decisión. Así es de que no te sorprendas cuando personas de alguna manera con actitudes te quieran lastimar o te lastimen. Ora por ellos, sencillamente ora por ellos, porque hay personas que no van a cambiar jamás en la vida a menos que se arrepientan y acepten a Cristo como su Salvador personal y dejen que Él moldee sus vidas. Amén. Pero no te estés quebrando la cabeza. Va a haber muchos problemas. Saben que ahorita está en auge nuestro compañerismo nacional el asunto del calvinismo, de un grupo de hermanos que militaban de acuerdo a la sana doctrina, ¿no? Y que después se han desviado y han seguido a un liderazgo en particular. Y yo me quedo pensando, no debemos gancharnos realmente, porque esto no es nuevo. Siempre va a haber así divisiones que son necesarias. Siempre va a haber problemas que son necesarios. O sea, lo importante es tomar bien el arado, las manceras del arado y mantenernos firmes. Porque la Biblia dice, cada uno esté convencido en su propia mente. Solamente cumplamos la parte que nos corresponde. Y ahora en el retiro pastoral, pues uno de los puntos que a mí me corresponde es estar vigilantes. Y como pastores lo único que debemos de hacer es estar vigilantes para no cederles el púlpito a personas que ya vemos con un antecedente, se han desviado de la sana doctrina y se acabó. Pero hay que amarles. Hay que amarles porque el Señor los ama, amén. Sencillamente. Pero a veces nos ganchamos, hermanos. Nosotros no podemos cambiar absolutamente a nadie, solamente Cristo tiene el poder para cambiarles. Y si algunos se han desviado de la fe, el Señor los hará regresar con cuerdas de amor en el tiempo de Él, no en el de nosotros. Me acuerdo mucho que hace algunos años en esta iglesia apoyamos a un grupo de hermanos que no tenían autoridad de una iglesia.
y lo correcto y lo bíblico es de que no deben de andar desmembrados, deben de tener la cobertura de una iglesia de sana doctrina, ¿se acuerdan? Y llegó un buen grupo de hermanos y se añadieron a esta iglesia local, pero lamentablemente en el liderazgo no había la misma visión. Y en ese liderazgo empezó a apuntalar ideas equivocadas en cuanto a la escritura, diciendo que no era necesario reunirse los domingos, que teníamos que andar predicando el evangelio y entre otras cosas, ¿verdad? Y por ahí les llegaron al precio dándoles un carro también. Ah, qué tremendo, hermanos. Y cuando ya se llenó de esas ideas, llegó a este lugar. Nuevamente, con una intención doble, ¿verdad? Me acuerdo que estaba el hermano Oscar en su oficina y llegó con ese grupo de personas a los que él ya estaba siguiendo, queriendo que lo escucharan. No solamente él, sino a ellos mismos. ¿Se acuerda, hermano Rogelio? Pero me dio mucho gusto que había varones ahí, listos, preparados, para de alguna manera, hermanos, salvaguardar la integridad de lo que es esta iglesia en todos los aspectos. Y cuando llegaron estas personas, ¿verdad? Este líder decía, es que quiero que el hermano los escuche. Ellos traen una buena doctrina, ellos traen algo, y empezaron. Entonces, pero como él era miembro, los hermanos que estaban al cuidado le dijeron, ¿sabes qué? Tú puedes pasar a hablar con el pastor. Tú nada más. Ellos amablemente nos esperan acá. Y cuando él pasa para compartir sus filosofías, el hermano les dice, hermano Oscar, hermano, nosotros estamos seguros hacia dónde vamos y estamos convencidos de lo que Dios dice en su palabra. Si ustedes no están de acuerdo, sería su decisión. Y dijo, no, entonces nosotros van adelante, pero lo que hagan o dejen de hacer ya no corresponde a la iglesia bautista. Jesús es el camino. Y no se ganchó en lo absoluto. Y ese grupo, porque al final cuando manejas a las personas como un grupo, termina desintegrado y no como iglesia. Y pregúntense dónde quedaron todas esas bonitas almas preciosas que querían seguir adelante, pero lamentablemente por un mal liderazgo terminaron en absolutamente nada. Y hay pruebas, hermanos. A propósito, el carro que le dieron ya se lo destartaló. ¿Y de qué sirvió? Hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado. Las cosas de Dios son muy serias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si tú y yo decidimos amar a Dios, en nuestras convicciones nos vamos a permanecer firmes. Esa es una muestra de que amamos a nuestro Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y no se trata de andar peleando, hermanos. Se trata solamente de estar firmes. Dijo el apóstol Pablo, mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es de que, hermanos, solo descansa en el Señor, pero hay un compromiso, porque Dios nos está probando para ver si le amamos con todo nuestro corazón. En Deuteronomio capítulo 6, ahí, hermanos, nos dice casi lo mismo de Mateo, porque de ahí también está considerado. Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes alcanzan a dimensionar esto. Amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No sé en qué nivel estamos. Si hablásemos del 1 al 10 y pudiésemos medir el amor de nosotros hacia Dios del 1 al 10, ¿en qué número estaríamos? Con toda nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Quién sabe, verdad, hermanos? ¿Quién sabe en qué nivel estaríamos? Porque si tú y yo decimos que le amamos, entonces tendría que haber más evidencias. ¿Sí? Vean también, hermanos, qué tanto amamos a Dios. En Juan capítulo 21, recuerden, Dios nos está probando. Juan capítulo 21, por favor. Tenemos un ejemplo precioso, un buen confrontamiento
Juan capítulo 21, hermanos, si son tan amables. Dice ahí, déjenme llegar ahí rapidito. Versículo 15. ¿Están ahí, hermanos? Para que participen, hermanos, denle lectura del 15 al 19, por favor, una vez más. ¿Qué dice? Amén. Amén. Está bien, hermano, está bien. Gracias. Gracias por ayudarme. De veras, nos favorece mucho en su participación, además de que nos centra nuevamente al tema. ¿Qué tanto amamos a Dios? Dios nos está probando. Sí, aquí encontramos el ejemplo de aquel discípulo del Señor, Pedro, que no era fácil para él muchas cosas, ¿verdad? Ya el hermano Rogelio se ha encargado de ampliarnos puntos de vista muy interesantes acerca de Pedro, ¿verdad? Un Pedro ya transformado más adelante, pero aquí, en esta porción, el Señor le dice a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Recordemos que el amor de Dios es el amor ágape, el amor incondicional. Pedro lo estaba entendiendo fileos, ¿verdad? Amor fraternal. No lo carburaba bien, no lo carburaba. Y a veces yo digo, ¿qué tal si esa pregunta el Señor a mí me la hace directo? ¿Qué contestaría? Porque podemos a veces solamente como espectadores ver y analizar a Pedro, ¿verdad? Y decir, ay, Pedro, pues la respuesta era obvia, pero otra vez, hermanos, del dicho al hecho hay un largo trecho, ¿sí? Imagínense ustedes en la encrucijada que se encontraba Pedro cuando el Señor le hace esa pregunta, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Lo volvió a hacer por la segunda vez y la misma respuesta, la tercera vez. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? El Señor, y Pedro le dice, ¿tú lo sabes todo? ¿Recuerdan la omnisciencia de Dios? Hermanos, entre tú y yo podemos decirnos las terribles mentirotas que quieras y nos las vamos a creer el uno al otro. Pero ¿sabes a quién no podemos engañar? Es al Señor. Definitivamente. Porque Él todo lo sabe, pero el Señor siempre va a tener las alternativas para animarnos, para motivarnos, nunca para avergonzarnos, lo cual muchos sí lo hacen. Al contrario, a diferencia del Señor, Él siempre nos va a llevar a un pasto muy delicado, a un lugar donde podamos recrearnos definitivamente, porque Él así es. Cuando dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Pero después de que le dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde quieras, mas cuando ya seas viejo tenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pero la pregunta es, ¿me amas? Hermano, si el Señor se pusiese delante de ti y te dijera estas mismas palabras, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Él nos está probando realmente. Y hay muchos dioses que nos han quitado el pensamiento de alguna manera y nos han enclaustrado de aquel lado. Por eso es de que ya no hay visión espiritual en el buen sentido de la palabra. Por eso es de que ese fuego ardiente que debiese estar en cada creyente para predicar el evangelio, no lo hay, hermanos, porque nos hemos ensimismado con tantas cosas. El trabajo nos ha golpeado de tal forma también
que nos ha desviado en cierta manera, las amistades y podemos seguir la lista de cosas que antes que nuestro Dios están por encima. Es decir, cuando las personas, cuando los trabajos, cuando todo lo demás está antes que Dios, ahí tenemos un serio problema, ahí tenemos una deidad. Ahí en Juan capítulo 14, estamos bien cerquitas. Vamos a poner un poquito el dedo en la llaga, hermanos. Ya casi avanzamos. En el capítulo 14. Dice el versículo 15. ¿Lo leen, hermanos? Juan 14, 15. Es tan sencillo como esta palabra. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero miren ustedes, el asunto es, si me amáis, ok, sí, Señor. Entonces, guarda mis mandamientos. Es decir, pon por obra lo que una y otra vez te he compartido. Una y otra vez te he dicho que no te apartes hacia los dioses ajenos. Una y otra vez te he dicho, sírveme con integridad. Una y otra vez te he dicho, no te alejes de mí, porque separados de mí. Una y otra vez, hermanos, te he dicho, no améis las cosas que están en el mundo. Una y otra vez te he dicho, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Una y otra vez te he dicho, no hagas alianza con ellos. Una y otra vez te he dicho, conságrate una y otra vez. Pero saben, hermanos, no entendemos. No entendemos. Hasta que el Señor no haga algo al respecto. Porque Él nos está probando. Cuando nosotros pasamos por alto las advertencias de Dios una y otra y otra y otra vez, hermanos, Él es paciente y siempre seguirá siendo paciente. Él es misericordioso y siempre seguirá siendo misericordioso. Pero Él también tiene una voluntad permisiva. Y a veces en esa voluntad permisiva, valga la redundancia, permite que te sucedan cosas a ti y a mí para que podamos entender que separados de Él nada podemos hacer. Y las personas muchas veces van a aprender por la experiencia, hermanos. ¿Y de qué manera? Recuerden al hijo pródigo. Cuando lo tenía todo, no le faltaba nada, pero le llamó la atención el mundo, ¿verdad que sí? Como a los jóvenes. Los jóvenes que están con sus emociones a flor de piel, hermanos. ¿Les apuesto? Digo, es un decir, no se vale apostar. Que si yo le digo a mi hijo, te doy permiso para que vayas a los 1001 conciertos que va a haber en el año, ¿qué creen que va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer, hermanos? Si yo le digo, hijo, te doy la autoridad y... ¿Sí? Exactamente, hermanos. Porque nomás están así, nomás están así para que tú bajes la guardia, para que tú dobles las manitas, así de fácil. Y entonces para detenerlos. Pero es que no tiene nada de malo, algunos pueden decir. ¿Qué tiene de malo? Ay, si una copita no tiene nada de malo, ¿verdad? Un cigarro no tiene nada de malo. Una bailadita, aunque sea con los ojos, no tiene nada de malo. A eso se están enfrentando, hermanos. Adorando, escuchando, venerando música de no sé quién. ¿Sí? De no sé quién. Y yo digo, qué tristeza. Porque hay veces que nosotros mismos como padres los puchamos. Y después no sabemos cómo parar esa bola de nieve. ¿Te das cuenta? Jehová nos está probando. Y decimos amar a Dios. Y decimos servir al Señor. No son advertencias sencillas. Son muy serias, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que se paren bien en la brecha y digan, de aquí no me muevo porque Jehová es el que me sostiene. Pero si tú no lo crees, si tú no lo consideras, entonces, hermanos, cuando vengan
las condiciones amargas, cuando venga ese pan de dolores, entonces no digas, ¿por qué no me avisaron? Cuando Dios te advirtió constantemente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos en 1 Juan 5:3 dice que sus mandamientos no son gravosos. Esos mandamientos no son para fastidiarnos, son para llevarlos a cabo con la mejor actitud, porque son los mejores, porque vienen de parte de Dios, hermanos. Esos mandamientos no son pesados. Hermanos, ¿se te hace pesado venir a la escuela dominical? ¿Se te hace pesado venir y traer las ofrendas y los diezmos que no son de nosotros? ¿Se te hace mucha carga? ¿Se te hace pesado involucrarte en algún ministerio de la iglesia? ¿Se te hace muy pesado participar en algo? ¿O qué es lo que te falta para activarte espiritualmente hablando? Es tan pesado servir al Señor, ¿verdad que sí? Es que el Señor no paga. Sí. Es que mejor como Asaf, ¿se acuerdan de Asaf? Asaf servía en el templo y de repente Asaf vio la prosperidad de los demás con sus camionetotas y todo y decía, pues si yo te sirvo, Señor, y ellos que no te sirven, mira, no pasan congojas. Pero no lo entendía hasta que entró en el santuario de Dios y pudo expresar esas palabras: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Te das cuenta? Dios nos está probando. ¿Qué tanto amamos a Dios? Sus mandamientos no son gravosos. Termino en Lucas capítulo 7. ¿Cuántos están agradecidos en esta mañana? Ese agradecimiento tiene que llevar más que eso. Lucas capítulo 7. Dice la Escritura: Lucas capítulo 7, perdón hermano, estoy en otro pasaje, aquí estoy. Voy a leer desde el versículo 36, ¿les parece? Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era ¿cómo? Era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, ¿cómo? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, para él mismo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, y la cataloga, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, recuerden que él lo sabe todo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Obvio, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vean, hermanos, aconteció después. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, o sea, luego, ¿ves esta mujer?
Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué, hermanos? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué tan agradecido está tu corazón para con el Señor? Porque de acuerdo a cómo esté tu corazón de agradecido, así va a ser tu vida, así va a ser tu testimonio, diciendo cuánto amas o cuánto amamos al Señor. Hermanos, Dios nos está probando para ver qué tanto le amamos. Vamos a orar. Padre eterno, qué difícil es platicar contigo y saber que no hay una palabra adecuada en la que tú la conozcas, Señor. Porque tú conoces el pensamiento, el corazón de todos nosotros. Y quiero darte gracias, Señor, porque desde que iniciamos en esta escuela dominical, pudimos ser guiados a través de la oración con hermano Rogelio, poniendo a relieve nuestra condición de pecadores, porque lo somos, Señor. No somos más que nadie. Somos pecadores que necesitamos seguir adelante, que necesitamos de tu gracia, porque, Señor, cada uno de nosotros, delante de ti, te hemos fallado. Mentirosos seríamos si dijéramos lo contrario. Pero también sé, Señor, que tú trabajas de una manera muy especial en cada corazón. Y en esta mañana, lo único que te queremos pedir es que nos perdones. Como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Padre, ayúdanos, por favor. Hermanos, en esa actitud de oración, si hay algo que tú quieras decirle al Señor en esta mañana, díselo con confianza. Él es el único que te dará las fuerzas y el poder para seguir adelante. Si en algún momento nos hemos desviado por alguna razón, hoy es el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Si algún Dios por ahí te ha estado estorbando en tu vida, quítalo inmediatamente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Dios dice que al corazón contrito y al corazón humillado nunca lo va a despreciar. De tal manera que este compromiso es personal con Él. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, hermano Manolo, ayúdame a orar para que Dios me dé fuerzas? Quiero seguir adelante sencillamente. ¿Habrá alguien así? Amén. 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 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Habrá alguien más? Amén. Amén. Señor, gracias porque eres bueno. Te pedimos que nos aumentes esas fuerzas para seguir adelante. Y el problema por el cual estén pasando mis hermanos, igualmente yo, el que sea, tú tienes el poder y la autoridad para quitarlos. Te damos gracias porque tú nos has amado incondicionalmente. Gracias por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias por Jesucristo. Gracias por la vida eterna. Ayúdanos a valorar todo esto, Señor, y a mostrar con hechos que verdaderamente te amamos, porque tú nos estás probando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.